Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. Al estar en el mes del terror, no podía faltar el especial de la Santa Muerte, que es una sección que llegó para quedarse, el cual son 3 capítulos continuos que a su vez se piden bastante en el canal. Aprovecho para agradecerles a cada uno de ustedes. Son muy especiales para mí, pero sin mayor preámbulo, vayamos con este relato. La brujería y la Santa Muerte. Santiago era un joven quien recién terminaba de graduarse en una ingeniería en sistemas computacionales, y al salir de esa carrera universitaria y ya después de algún par de meses buscando trabajo, era contratado en una empresa dedicada a la hotelería, la cual tenía múltiples hoteles en destinos turísticos. Santiago se sentía muy feliz, puesto que su trabajo anterior era atender un puesto en la calle, en el cual las mañanas vendía herramientas, y saliendo de ese trabajo tenía que acudir a la universidad. En sí no era un trabajo que le desagradara, pero por fin podría ejercer su carrera. Y no solo eso, también tendría un salario mucho mejor y buenas prestaciones. Entonces se presentaba ese día a trabajar, y Santiago era una persona bastante agradable, quien tenía carisma para caerle bien a las personas. Aparte que aquel humilde joven no solo tenía carisma en la personalidad, también era bastante inteligente y bastante atractivo. Entonces, a las oficinas en las cuales comenzaba a trabajar, Santiago notaba que la mayoría eran mujeres jóvenes. Así era que Santiago era muy cotizado y varias damas trataban de entablar una relación con aquel joven. Había una mujer, quien era muy linda, era muy atenta con Santiago, pues era común que le llevara dulces o algo de comer. Y Santiago comenzaba a tener un poco de afecto, pero más a modo de gratitud, no tanto por una atracción hacia aquella mujer. Así que aquella mujer, cada vez que podía, aprovechaba para estar con Santiago, y llegaron a tener lo que Santiago creía era una amistad. Pero aquella joven de nombre Adriana, ella no solo quería una amistad, ella quería un noviazgo. Y solo un día, aquella joven invitó a Santiago, un día al salir del trabajo, a un restaurante italiano. Y Santiago aceptó, pues él creía que solo irían en plan de amigos. Pero aquella joven mujer se le declaró a aquel hombre y le preguntaba que si quería ser su novio. Y Santiago solo se sorprendió, pues era algo que no esperaba. Santiago en ese punto no quería entablar una relación con ella, con aquella mujer. Sin embargo, sentía un tanto de vergüenza rechazarle. Entonces le decía que sí aceptaba. Y así comenzó aquel noviazgo, el cual en un inicio era sumamente bueno, ya que Adriana era muy bonita y atenta, pues aquella joven era muy detallista con Santiago. Salían a menudo a bailar, a comer o divertirse en general. Y sobre todo Adriana era muy apasionada en la cama. Así que Santiago, poco a poco, fue sintiendo una gran atracción y un poco de apego por Adriana. Y así
Después de unos cuantos meses de relación de noviazgo, comenzaron a tener problemas, pues Adriana le prohibía que le hablara a otras mujeres de esa empresa, cosa que era totalmente imposible, puesto que Santiago, al estar en el área de sistemas, no podía hacer eso, y Adriana cada vez le reprochaba más, y sus celos comenzaron a incrementar, tanto que comenzó a amenazar a varias mujeres que trabajaban en esa misma empresa. Les amenazaba que no quería que le hablaran a Santiago. Un día, Santiago le solucionaba el problema de un sistema a una joven mujer, quien de hecho ya estaba casada y no pretendía nada con aquel joven. Pero Adriana veía aquella estampa de lejos. Al ver que aquella mujer y Santiago reían, solo echaba su mente a volar. Entonces, al salir aquella mujer del trabajo, a quien le había dado asistencia a Santiago, solo Adriana le comenzó a increpar afuera de aquella empresa y la comenzó a golpear. Era entonces que Santiago, bastante harto de aquella relación, solo rompía aquel noviazgo, cosa que no quería Adriana. Sin embargo, la ruptura era inminente, pues Santiago ya no quería tener problemas laborales por culpa de aquella mujer. Al igual despedían a Adriana, puesto que ese comportamiento era totalmente inaceptable para esa empresa. Y Adriana salía totalmente resentida, creyendo que había sido injusta aquella decisión. Y así pasó el tiempo, y Santiago continuó laborando en esa misma empresa, donde conoció a una chica, la cual era muy seria y reservada. Ella trabajaba en el área de recursos humanos. Aquella mujer de nombre Mayra le atraía mucho a Santiago. Era bonita, pero por alguna razón, su personalidad le había atraído bastante. Así que Santiago comenzó a cortejar a Mayra y poco a poco se dio una relación, puesto que Santiago le pidió que fuera su novia y aquella mujer aceptó y comenzaron una bonita relación, pues había mucha química entre ambos. Incluso cuando Mayra era muy introvertida y Santiago era extrovertido. Pero Adriana, quien a pesar de que ya no laboraba en esa empresa, siempre había espiado a Santiago. Le espiaba a su hora de salida y en su casa también. Así que un día veía que Santiago iba agarrado de la mano de Mayra y se besaban, cosa que llenaba de enojo a Adriana. Adriana tenía una tía que era bruja y sin dudarlo, solo acudía con su tía para tratar de acabar con aquella pareja, pues sentía una rabia incesante, ya que no aceptaba que Santiago estuviera con alguna otra mujer que no fuera ella. Así que la tía de Adriana le mencionó que le podía hacer un amarre de brujería o un trabajo de brujería de venganza, pero que para que el amarre funcionara necesitaba cabello, alguna prenda de vestir, algunas uñas tal vez y fluidos de aquel hombre, o que le diera a beber algún brebaje con fluidos de Adriana y otras plantas y elementos necesarios. Entonces Adriana sabía que Santiago no quería ni verle, así que sabía que no podría extraer aquellos elementos y solo se resignaba a Adriana y pensaba que si no era para ella aquel hombre,
no sería para nadie más y optaba por un trabajo de venganza, donde el propósito era enfermarle a Santiago hasta que muriera. En dicho trabajo, donde solo se necesitaba una foto, cosa que sí tenía Adriana. Entonces, solo comenzaron a realizar aquel ritual negro de brujería oscura. Aquella bruja comenzó a realizar aquel trabajo, el cual tenía cenizas de muertos, varios tipos de plantas, patas y crestas de gallos, una veladora en forma de Belcebú y otros diversos objetos. Y así se realizaba aquel trabajo de brujería en contra de Santiago. Y solo pasaron los días. Y un día despertó Santiago. Al intentar levantarse, sus piernas no respondían en lo más mínimo. Y Santiago ese día solo caía al suelo. Estando en el suelo, comenzó a vomitar. Primero vomitó sangre y posteriormente, al seguir vomitando, sintió algo robusto en su boca. En ese momento, él creía que era comida que se había devuelto por el vómito, pero sintió una textura desagradable y al arrojar aquello, veía que era una bola de cabellos con clavos. Santiago no podía asimilar eso, simplemente no comprendía qué estaba ocurriendo. Así que en aquella desesperación, solo le mandó un mensaje a Mayra y le trataba de explicar lo que estaba viviendo, pues aquello no tenía ninguna lógica aparente. Así que Mayra llegó y se lo llevó a un hospital, en el cual hicieron bastantes estudios, pero no arrojaron ningún resultado fehaciente. Los médicos no tenían ninguna pista para encuadrar aquel mal de Santiago. Santiago tenía episodios donde se ponía muy mal. Una noche se encontraba en aquel cuarto de hospital y una enfermera le veía, y ese joven comenzó a vomitar, pero la enfermera, al verle, notaba que trataba de vomitar con mucho esfuerzo, y cuando por fin logró vomitar, vio que había vomitado una rata muerta, y la enfermera veía esa escena totalmente horrorizada, y en ese punto vio una mancha en la ventana. Dicha mancha era la figura de la Santa Muerte. Aquella enfermera justo era devota de la Santa Muerte, pues aquella enfermera había tenido un hijo que ya se encontraba desahuciado y la santita le había hecho el milagro de salvarle. Entonces, solo en ese momento, se hincó a rezar a aquella enfermera, pues era claro, sumamente claro, ese moribundo hombre era víctima de brujería y la niña blanca quería ayudarle, quería hacerle el milagro, incluso sin que aquel joven fuera devoto de la niña blanca. Así que ese día, el cual era muy temprano, Mayra se daba cita para estar con su novio, al cual amaba incondicionalmente, y la enfermera se acercó a Mayra y le mencionó que necesitaba hablar con ella, pero que necesitaba hablar con ella afuera de ese hospital, puesto que la medicina no tenía que ver con el mal ni para salvarle a lo que le aquejaba a aquel hombre, que era otra cosa, una cosa
tétrica y siniestra, totalmente maligna. Entonces, Mayra, por su desesperación, accedió. Y a las horas, salieron a tomar un café y aquella enfermera le preguntó a Mayra que si ella creía en la brujería, a lo que Mayra respondió que no, que eso era para gente ignorante. Y aquella enfermera también le preguntó que si creía en la Santa Muerte. Y Mayra mencionó que tampoco, que eso incluso era peor, que eso era para gente diabólica. Y la enfermera le decía que no, que hay personas que usan a la Santa Muerte para fines incorrectos, y era por eso que tenía aquella reputación, pero que la niña blanca le había dado una señal para ayudar a Santiago, quien era víctima de la brujería, pues que incluso ella, la enfermera, le había visto vomitar una rata muerta. Así que Mayra, quien estaba totalmente enamorada de Santiago y en su desesperación, escuchaba atenta. Y aquella enfermera mencionaba que ella era una fiel devota de la Santa Muerte y que la santa en ocasiones trataba de decir cosas con ciertas acciones, que ella, la niña, era enigmática, pero que sabía que la niña, mediante una señal, le había dado una respuesta, y dicha respuesta era salvar a aquel hombre que yacía en aquella cama de hospital, que tenía que encomendarse a la señora si quería tener a ese hombre de regreso con ella. Mayra, totalmente desesperada, puesto que sí amaba bastante a Santiago, solo escuchaba atenta y solo preguntaba que qué tenía que hacer para salvar a su amor. Aquella enfermera le decía que tenía que pedirle a la señora, a la niña blanca, a la Santa Muerte, pero no de dientes para afuera, que tenía que ser con devoción, una devoción real. Entonces Mayra, con una desesperación por salvar a Santiago, fue a comprar una estatuilla de la Santa Muerte y al igual compró unos rezos, le puso un altar, compró unos ramos de gardenia como ofrenda, 3 manzanas bastante frescas y las puso en aquel altar. Esa noche solo fue a dormir. Antes de dormir, le pidió con bastante fe y devoción a la santa, diciéndole que ella no creía en la Santa Muerte, pero que si le hacía el milagro, tendría una fiel devota más. Así solo transcurrió la noche, y Mayra despertó temprano, puesto que necesitaba ver el estado médico de Santiago. Al estarse alistando, vio unas mordidas en aquellas manzanas, cosa que le resultó totalmente sorprendente y un tanto tétricas, pues Mayra era algo que simplemente no comprendía, ni tampoco sabía cómo pudo ocurrir eso. Así que solo se daba cita en aquel hospital, y al llegar, de una manera totalmente sorprendente, veía que Santiago se encontraba comiendo y muy recuperado a como lo había visto la última vez. Dicho panorama en el cual se encontraba casi desahuciado médicamente era algo que Mayra no podía comprender, pero a su vez sabía que había sido ella, la santa, la niña.
había sido la Santa Muerte que le había hecho el milagro y había deshecho ese maldito trabajo de magia negra, de brujería. Así que solo Mayra se encontraba muy feliz de ver que aquel hombre, quien era el amor de su vida, recuperaba su salud nuevamente. Posteriormente, Mayra solo se encomendaba a la santa para todo, pues se hizo muy adepta a la niña blanca. Y Santiago recuperó su salud, y él mencionaba que había visto en sus sueños, mientras estaba en aquel hospital, a una calavera de cabello sedoso que le animaba a no caer en el sueño eterno. Así fue que aquella pareja solo volvía a estar nuevamente y ambos se volvían fieles a la Santa Muerte, dejando sus ofrendas y recibiendo la protección de la niña blanca. Un día, solo un día, supieron de la muerte de Adriana, aquella mujer quien había hecho aquel trabajo de brujería en contra de Santiago. Adriana había padecido un accidente automovilístico que le había matado. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.